Hola, somos Erin Sotarain, Sara Álvarez, Camila Gómez y Valeria Ochoa. Hoy hablaremos sobre la reconstrucción nacional en México después de la Revolución Mexicana. Después de años de lucha armada, México enfrentaba muchos problemas como la pobreza, violencia, crisis económica y falta de educación. Por eso los gobiernos postrevolucionarios buscaron crear instituciones y reformas para estabilizar el país y cumplir con los ideales de esta revolución. En este video analizaremos los avances logrados durante el gobierno de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el Maximato y Lázaro Cárdenas. Para comenzar, Sara nos explicará cómo se encontraba México después de la Revolución. Después de la Revolución Mexicana, el país quedó muy afectado ya que había muchos problemas económicos, políticos y de pobreza. Igualmente, varias zonas del país quedaron destruidas porque habían distintos enfrentamientos entre los grupos revolucionarios. Entonces, ¿por qué es importante crear instituciones? Porque el gobierno necesitaba reorganizar el país, igualmente mantener la estabilidad política y evitar nuevos conflictos. También era necesario recuperar la economía nacional, mejorar el comercio y fortalecer la economía del país. Y otro problema importante era la falta de educación y derechos sociales para los campesinos y trabajadores. Ahora hablaremos sobre el gobierno de Álvaro Obregón. Sara, ¿cuáles fueron unos de sus principales aportes? Álvaro Obregón gobernó México de 1920 a 1924. Fue uno de los primeros presidentes que buscaba ayudar a estabilizar el país y después de la revolución. Uno de sus principales objetivos fue reducir los conflictos armados y comenzar la reconstrucción nacional. Camila, ¿qué avances hubo en educación durante este gobierno? Durante el gobierno de Obregón se creó la Secretaría de Educación Pública en 1921. Se llamaba como la SEP. Fue dirigida por José Vasconcelos y ayudó a construir escuelas para llevar la educación a diferentes regiones del país. Vale, ¿qué ocurrió en el aspecto económico? El gobierno buscó recuperar la producción agrícola y mejorar las relaciones comerciales con otros países. También comenzó el reparto de tierras a campesinos para regresarles todas sus tierras después como demanda de la Revolución Mexicana. Ahora continuaremos con el gobierno de Plutarco Elías Calles. Calles gobernó México de 1924 a 1928 y continuó fortaleciendo las instituciones del país. Uno de sus mayores logros fue la creación del Banco de México en 1925. ¿Por qué fue importante el Banco de México? Porque ayudó a organizar el sistema financiero nacional y a controlar la moneda del país. En el aspecto político también creó el Partido Nacional Revolucionario o PNR que ayudó a mantener estabilidad política. ¿Hubo conflictos durante este gobierno? Sí, durante este gobierno ocurrió la Guerra Cristera. Es un conflicto entre grupos religiosos donde se aplicaban leyes anticlericales. Y por esto el gobierno siguió fortaleciendo instituciones y modernizando el país. Sara, ¿qué fue el Maximato? El Maximato fue un periodo de 1928 a 1934 donde Elías Calles gobernaba sin ser presidente. Él controlaba a los tres presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. En este periodo combinaron las obras públicas, la construcción de infraestructura y el fortalecimiento económico. También se impusieron algunos derechos laborales y medidas para la estabilidad social. Entonces, aunque había estabilidad, muchas personas criticaban el control político de Calles. Exactamente. Para concluir, ¿creen que las instituciones creadas durante los gobiernos postrevolucionarios de México ayudaron a los problemas de nuestro país? Sí, porque ayudó a restablecer la estabilidad política. También fortalecieron la economía mediante instituciones como el Banco de México y Pemex. Mejoran la educación y los derechos laborales y también la vida de los campesinos y trabajadores. Aunque todavía existían problemas sociales y económicos, estas instituciones ayudaron a mejorar México y cumplir parte de los ideales. Finalmente hablaremos sobre el gobierno de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas gobernó México de 1934 a 1940, en donde realizó importantes reformas sociales. Uno de los mayores logros que fue el reparto agrario, en donde repartió miles de millones de hectáreas a los campesinos. ¿Qué beneficios tuvo esto? Ayudó a reducir las desigualdades en el campo y ayudó también a que las familias campesinas fueran más felices y sin tantas desigualdades. En el aspecto económico, uno de los acontecimientos más importantes de esta época fue la expropiación petrolera de 1938. ¿Qué fue la expropiación petrolera?
Fue cuando el gobierno nacionalizó la industria petrolera y creó Petróleos Mexicanos, más conocido como Pemex. Gracias a esto se mejoró los recursos naturales del país y se fortaleció la economía de México. Además, Cárdenas fortaleció la educación rural y apoyó a los derechos de los trabajadores y los sindicatos. También reorganizó el sistema político a base de la creación del Partido de la Revolución Mexicana. Gracias por ver nuestro video.